primarias, o sea, datos de primera mano, que vamos a hacerlo por medio de la entrevista, la encuesta o el cuestionario. El cuestionario sería y la observación. Lo que pasa es de que nosotros normalmente decimos que vamos a hacer una encuesta, pero la encuesta toma dos formas. Puede ser una encuesta por medio de un cuestionario o una encuesta por medio de una entrevista. Entonces, esas son las técnicas que podemos utilizar para recolección de datos. Podemos decir entonces que son instrumentos que el investigador diseña y utiliza con el fin de recolectar información de primera mano que es de utilidad en el desarrollo de la investigación. Esta actividad permite el acercamiento a la fuente directa y se realiza de manera organizada con el propósito de cumplir los objetivos planteados en la investigación. Las técnicas dependen en gran medida de los enfoques de la investigación y de las necesidades que éstas presenten. Entre las técnicas de recolección de datos más utilizados están la entrevista como primer punto, y dentro de la entrevista nosotros podemos hacer una entrevista estructurada, una semiestructurada o una informal, que también se conoce como no estructurada. Más adelante vamos a ver cada una de ellas. Hablando de la entrevista, podemos decir entonces que se utilizan frecuentemente en las ciencias sociales y consiste en un diálogo que se establece con un interlocutor con el objetivo de obtener información de primera mano sobre un tema determinado. Su importancia se basa en que permite el contacto directo con las personas que proporcionan los datos relativos a conductas, opiniones, deseos, actitudes y expectativas. Para la realización de esta técnica, el investigador debe tener cuidado en el tratamiento e interpretación de los datos. Tomar en cuenta que el entrevistado siempre dará su punto de vista sobre los acontecimientos. Previo a llevar a cabo esta técnica, se recomienda considerar algunos aspectos, como por ejemplo, que la entrevista se debe preparar con respecto a la persona que proporcione la información. Se debe establecer relaciones previas con el objetivo de conocer los contextos donde se realizará el trabajo investigativo, presentarse de manera adecuada a los lugares frente a las personas para generar un ambiente de confianza. O sea, cuando se habla de presentarse adecuadamente es, digamos, no ir eh, mal vestido, podríamos decir, para ser más claros, sino que ir de una forma correcta, ¿verdad? Los horarios para efectuar las entrevistas deben ser los indicados, tomando en cuenta que las personas entrevistadas están cediendo parte importante de su tiempo, o sea, deben de estar puntuales para reunirse con la persona que les va a dar la entrevista. Se debe combinar la entrevista con la técnica de la observación para formarse una visión más amplia y profunda del problema investigado. Para la realización de esta técnica, el investigador debe tener en cuenta algunas sugerencias como la importancia que tiene el informante o interlocutor para su investigación, ya que si no fuese por él, no se podría tener la información necesaria. El diseño adecuado de las preguntas que formulará, teniendo también en consideración que en la mayoría de los casos solamente tendrá un acercamiento con la persona. Entonces, tratar de grabar toda la conversación para tener la información que se proporcionó de las preguntas que se le hicieron a la persona que nos está dando la entrevista. Establecer los tiempos que durará la entrevista para no saturar y aprovecharlos de una manera efectiva. O sea, de una vez decirle al informante cuánto de su tiempo necesitamos para hacerle la entrevista. No debemos de extendernos demasiado porque a veces las personas tienen otros compromisos y apartan un espacio para darnos la entrevista. También la elección de un lugar cómodo que inspire confianza a los participantes. Realizar los acercamientos con anticipación y si surge algún cambio se debe informar a tiempo. Por ejemplo, si la persona que va a pasar la entrevista no
tuvo algún contratiempo, pues se debe informar a tiempo a los entrevistados para que no tengan que acercarse al lugar donde habían quedado de hacer la entrevista, ¿verdad? Y no encontrar a nadie. Entonces podemos decir que el término de la entrevista proviene del francés entrevoir, que significa verse uno al otro, pero también incluye ver imperfectamente, dar un vistazo a. ¿Qué es la entrevista? Es una conversación seria que se que se propone un fin determinado distinto del simple placer de la conversación. Nos sirve para recoger datos, informar y motivar. Una entrevista es un hecho que consiste en un diálogo entablado entre dos o más personas, el entrevistador o entrevistadores que interrogan y él o los entrevistados que contestan. Al momento de la entrevista debe de hacerse saber al entrevistado el motivo de la entrevista y también la importancia que tiene la información que aportará para su investigación. Identificar también de parte de qué institución se necesita esa información. También informar la función que como entrevistado tiene en la investigación. Elaborar preguntas concretas para que las respuestas conlleven a la obtención de información valiosa para la investigación. De esta manera también se evitarán preguntas que distraigan el objetivo de la entrevista. Entonces tenemos que ver qué tipo de entrevista vamos a realizar, si una estructurada, semiestructurada o no estructurada, que las vamos a ver ahorita. También debemos demostrar respeto hacia la persona entrevistada y sus comentarios. Mantener la atención y evitar las interrupciones, así se aprovechará de una mejor manera la técnica y los resultados serán beneficiosos. Luego de realizada la entrevista, el investigador tiene que proceder a la transcripción de los datos. ¿Alguien quiere hablarme? Licenciada, tengo una consulta. En este Dígame. medio de la entrevista, ¿no hay una forma a seguir de a qué personas uno va a entrevistar, cómo comportarse? Póngale a un juez, no se le puede comportar como una persona normal de un área rural. Ajá. No, sí, por eso es que están todas estas sugerencias que están acá, que deben de presentarse de una forma adecuada. Y también la persona que tenga que hacer la entrevista tiene que tener mucho conocimiento sobre el tema y cómo llevar la entrevista. Ok, es que sí tenía así como la noción de que a una persona póngale un juez, no se le puede tratar a la misma manera que a un área de un área rural, porque las entrevistas no están siendo específicas a qué persona, ¿vale? Ajá, sí, no se está haciendo específico, pero dependiendo del tipo de investigación, también eh, va a depender el tipo de personas que se les va a solicitar información. Ok, gracias, Lic. Ujú. Entonces, si se desea, se puede entregar al informante una copia de cómo quedó la transcripción de las respuestas que dio. Esto es con el objetivo de obtener su aprobación por el trabajo realizado y además de tener su aprobación para que también esté o tenga la seguridad que no hubo ningún cambio de lo que él indicó, que todo está transcrito tal y como él lo informó. Entonces la información pasa a clasificarse y registrarse adecuadamente para su utilización. Por lo general se utilizan tres tipos de entrevista, como las que les marqué anteriormente. Está la entrevista estructurada. En este caso de esta entrevista, el investigador ha redactado con antelación una lista de preguntas con respecto al problema y únicamente se va a limitar a su realización para no desviarse del tema. O sea que va a llevar ya esa lista con las preguntas redactadas y la entrevista se va a realizar en base a esas preguntas. Y esta estructurada tiene cuatro formas de realizarse, que sería la cara a cara, la telefónica, la flotante y la informatizadas. Cuando hablamos cara a cara es estar
frente a frente con la persona haciendo la entrevista. Telefónica, pues estar con el aparato telefónico, ¿verdad? Haciendo la entrevista, haciendo las preguntas necesarias. Y la flotante informatizada se las voy a compartir más adelante para que ustedes sepan a qué se refieren estos dos tipos de preguntas estos dos tipos de entrevistas que son nuevas porque se refieren a lo virtual. Entonces, pero les tengo ahí una definición que les voy a compartir. Estas no están en el libro, pero sí es bueno que ustedes lo sepan, ya que el próximo semestre lo vamos a ver de una forma más amplia. Entonces, la entrevista estructurada plantea idénticas preguntas y en el mismo orden a cada uno de los participantes, quienes deben escoger la respuesta entre 2, 3 o más alternativas que se le ofrecen. Tiene ventajas y desventajas. La ventaja es que la información es más fácil de procesar, simplificando el análisis comparativo. El entrevistador no necesita estar entrenado arduamente en esta técnica. Hay uniformidad en la información obtenida. La desventaja es que es difícil obtener información confidencial y se limita la posibilidad de profundizar en un tema que emerja durante la entrevista. Entonces, estas desventajas se pueden evitar utilizando otro tipo de entrevista. Acá está la entrevista flotante. O sea, el otro tipo de entrevista que podría ser la semiestructurada o la directa que vimos anteriormente. Bueno, en relación a la entrevista flotante, esta pues es una batería de preguntas estructuradas también, requeridas por medio de redes sociales. Esta modalidad ofrece la ventaja de que el entrevistado puede responder en un momento diferente al que recibe las preguntas. A eso se refiere la entrevista flotante, que se puede hacer por medio de redes sociales. Y la entrevista informatizada es una variante de la flotante. El elemento que la diferencia es que las respuestas se automatizan y se ingresan de inmediato en un programa de computación. Luego tenemos esto que se los marqué, no está en el libro. Tenemos entonces también la entrevista semiestructurada. En estas también se ha redactado una serie de preguntas o temas generadores sobre los que girará la conversación. Esta técnica no es cerrada, sino que permite integrar nuevas temáticas que vayan surgiendo en el transcurso de la entrevista y aporten luces para la comprensión de la investigación. O sea que es completamente, es diferente a la anterior, ya que acá, además de que las preguntas, también podemos tener temas para poder obtener mayor información. Y la entrevista informal o no estructurada, en este tipo de entrevistas lo que se tiene claro son las temáticas a tratar sobre las que se desea tener información. Acá el investigador las da a conocer y la conversación se va a registrar de manera espontánea en base a los temas que se necesita información. O sea que aquí no hay preguntas ya redactadas, sino que son temas de los cuales se va a hablar respecto a ellos. Aquí hay una clara diferencia también entre ambos. Dice, las entrevistas se dividen en estructuradas, semiestructuradas o no estructuradas o abiertas. La entrevista estructurada, el entrevistador realiza su labor con base a una guía de preguntas específicas y se sujeta exclusivamente a esta. Las entrevistas semiestructuradas se basan en una guía de asuntos y preguntas y el entrevistador tiene la libertad de introducir preguntas adicionales para precisar conceptos u obtener mayor información sobre los temas deseados. Y las preguntas abiertas o no estructuradas se fundamentan en una guía general de contenidos y el entrevistador posee toda la flexibilidad para manejarlas. Entonces, los participantes de una entrevista, para poderla realizar, debe haber un entrevistador, que es el que hace las preguntas, el entrevistado, que es el que responde a las preguntas del entrevistador,
Y los recursos, que en este caso tendría que ser el entrevistador, debe de contar con notas de apunte, grabadora y cámaras. El notas de apunte, pues, por si es necesario, pero si hay una grabadora, pues es mejor porque ahí se va a grabar toda la información obtenida. Aquí es una imagen de la técnica de la entrevista donde hay dos personas platicando. Esta es más una entrevista de trabajo donde la persona, este es el entrevistador y el entrevistado. Dice, el entrevistador dice, háblame de ti. El entrevistado contesta, pues verá, tengo 24 años y he estudiado la carrera de. Luego el entrevistador le pregunta, ¿cuánto tiempo llevas buscando trabajo? El entrevistador responde, apenas llevo 2 meses, empecé cuándo, etcétera, etcétera. Este es un ejemplo de una entrevista de trabajo. Recuérdense que hay todo tipo de entrevistas. Puede ser entrevistas de trabajo y entrevistas para obtener información para realizar una investigación. La entrevista entonces debe tener el entrevistador, es el que dirige la entrevista, debe dominar el diálogo, presenta al entrevistado y el tema principal, hace preguntas adecuadas y cierra la entrevista. El entrevistado es la persona que tiene alguna idea o alguna experiencia importante que transmitir. Entonces podemos decir que la entrevista es una técnica para obtener datos que consiste en un diálogo entre dos personas, el investigador y el entrevistado. Se realiza con el fin de obtener información de parte de este, que es una persona entendida en la materia de investigación. ¿Está clara la entrevista? Sí, licenciada. ¿No? ¿Hay alguien que tenga alguna duda? ¿Alguien me quiere hablar? Dígame. Vea, la estructurada, usted lleva ya las preguntas redactadas para hacer, o sea, les hace las mismas preguntas a todos los entrevistados y en el mismo orden. En la semiestructurada, usted puede llevar preguntas, pero en el transcurso de la entrevista pueden surgir nuevos temas que también pueden profundizarse en ellos. No se dejan, digamos, a un lado, porque como en la estructurada, porque en la estructurada se deben de regir exclusivamente al orden de las preguntas y solo preguntas y respuestas. En la semiestructurada se puede ampliar. Y en la informal son temas, se va a hablar sobre temas específicos de la investigación. Entonces hay libertad de hablar, que el entrevistado hable lo que él desee sobre el tema que conoce. ¿Está clara ahora la diferencia o sigue sin comprenderla? Sí, ahora sí. No tienen parecido porque en la semiestructurada, además de las preguntas que ya se llevan redactadas, se puede ampliar. Y en la informal es solamente temas. Ajá, bueno. Luego tenemos el cuestionario. Esta pues también es una técnica de la encuesta y es una herramienta de colección de datos en la cual se utiliza un cuestionario con preguntas cerradas con la intención de que los datos que se obtengan sean precisos y en grandes cantidades. Para ello se debe tener en cuenta la elección de la muestra de la población que representa los resultados que puedan calcularse en porcentajes. Entonces, los resultados de un cuestionario, como son preguntas, si se van a hacer solo preguntas cerradas, tienen la ventaja que el vaciado de la información va a ser más fácil y normalmente se hace en gráficas de sectores o diagrama de barras, que esto sería ya en lo estadístico. Y los resultados se obtienen también de manera rápida y para su análisis y representación se utilizan las gráficas que les acabo de mencionar. Esta técnica es bastante utilizada en investigaciones cuantitativas y mixtas.
Los cuestionarios pueden realizarse vía electrónica, por teléfono o de manera presencial en los lugares donde se realiza la investigación. Debido a su facilidad, es de uso frecuente, ya que la mayoría de personas utiliza estos cuestionarios para poder obtener información relacionada a un tema en específico. Y los tipos de preguntas que se pueden poner en un diccionario son cerradas, abiertas, de alternativa, opción múltiple y escalas de Likert. Cuando hablamos de preguntas cerradas, son preguntas que solo admiten dos respuestas, sí o no. Aunque algunos autores dividen estas preguntas cerradas en dicotómicas, que solo admiten dos respuestas, y politómicas, que admiten más de dos respuestas. Las abiertas, donde le dan completa libertad a la persona que está respondiendo el cuestionario para que escriba lo que crea o lo que opine respecto a la pregunta que se le están realizando. No sé si hasta aquí estamos bien. ¿Está claro hasta acá o hay alguna duda? Bien, entonces luego tenemos las preguntas de alternativa. Estas preguntas de alternativa son parecidas a las cerradas, donde se hace una pregunta y también se responde sí o no. Las de opción múltiple es donde se dan varias opciones para que se responda. Por ejemplo, si se le hace una pregunta a alguien o a algún estudiante, qué, no sé, sería más o menos la pregunta. Tiene vamos a ver, dice, tal vez si tiene que realizar una tarea, por ejemplo, si el estudiante está realizando una tarea o evaluación, la pregunta sería, en una ponderación de 10 puntos, ¿cuál es su resultado? Entonces podemos poner menos de 5 puntos, entre 5 y 6, entre 6 y 7, entre 7 y 8 o más de 8 puntos. Esas son las de opción múltiple. Y se parecen un poco, pero no son iguales, solo se parecen por el hecho de que también pueden llevar 5 respuestas, las de Likert. Solo que aquí las de Likert pueden establecer actitudes y se dan escalas, se dan 5 escalas, donde las cuales se pueden numerar. Por ejemplo, se le puede dar una ponderación de 5 puntos cuando la persona está totalmente de acuerdo en la pregunta que se le está realizando. 4 puntos cuando la persona solamente está de acuerdo. 3 puntos cuando la persona no está ni de acuerdo ni en desacuerdo. 2 puntos se le puede dar cuando la persona está en desacuerdo y 1 punto cuando está totalmente en desacuerdo. O sea, se ponen esas opciones para que la persona conteste, pero en el cuestionario no va la ponderación, sino que la ponderación la tiene el investigador para cada respuesta que den. A eso se refieren las escalas de Likert. Entonces, el cuestionario son preguntas que se deben contestar en un documento. Por ejemplo, en este caso este es un cuestionario, una visión pedagógica del análisis de respuestas en un cuestionario en Moodle. Entonces, aquí están las posibles respuestas que pueden darse. Las preguntas abiertas, dice la respuesta es libre. Un ejemplo sería, ¿por qué te gusta el teatro? ¿Qué te motiva a viajar? ¿Qué opinas del presidente? O sea, si se dan cuenta, esas son abiertas porque cada quien va a contestar según sus opiniones o sus motivaciones o sus gustos. En cambio, en la cerrada, la respuesta es específica. Por ejemplo, ¿escuchas la radio? Sí, no. ¿Ves televisión? Sí o no también. Y aquí terminamos con este tema del cuestionario. No sé si hay alguna duda. No, licenciada. Entonces vamos a continuar con la observación.
ya que como vimos anteriormente, las 3 técnicas a utilizar para realizar investigaciones es la entrevista, el cuestionario y la observación. Y también a la par de ello va la estadística, porque recuérdense que para poder hacer el vaciado de todas esas informaciones, pues necesitamos saber de estadística para poderlo hacer. Entonces la observación se constituye también en una técnica que permite el registro continuo de manera válida del comportamiento de un grupo social. Acá el investigador tiene la oportunidad de ser testigo del desarrollo del fenómeno que se está analizando. Esta técnica es comúnmente utilizada en investigaciones cualitativas. La investigación participativa es un método interactivo de recogida de información que requiere la implicación del observador en los acontecimientos observados. O sea que cuando es una investigación participativa, el investigador se une al grupo objeto de la observación y forma parte de él. Pero muchas veces cuando se está haciendo una investigación en un grupo y se enteran que hay una persona que está participando en el grupo, pero su intención es hacer una observación, entonces las actitudes o las actividades ya no las realizan igual. Si se dan cuenta que eso les afecta, tendrían que realizar una investigación por medio de la observación no participativa, que entonces no se inserta en el grupo. Entonces, esta técnica se realiza según sea la naturaleza de la investigación y mediante su utilización se pueden analizar las relaciones entre los participantes. Para ello es necesario analizar los comportamientos, la forma en que se comunican entre sí, los espacios, las acciones, etcétera. Para elaborar los instrumentos de observación se deben considerar algunos aspectos básicos, principalmente la elección correcta de los elementos a observar sobre las conductas de interés. Que los elementos observados sean realmente representativos para la investigación, o sea, que sean de interés para la investigación. Se deben establecer cuáles son las unidades de observación y de análisis también. La definición de las categorías de observación. También dentro de las ventajas que ofrece esta técnica están que no obstruye la interacción con los participantes y el material no siempre debe ser estructurado, puesto que puede dirigirse de acuerdo con las necesidades de la investigación. Esta técnica se puede utilizar en investigaciones cualitativas. Recuérdense que las cualitativas, vamos a ver las cualidades, como su nombre lo indica. Y ya vimos el tipo de, hay las clases de observación también puede ser estructurada, no estructurada, la participante que ya la vimos, la no participante y la flotante. En la observación estructurada, pues esta se asocia comúnmente con investigaciones también cuantitativas, ya que es una clase de observación que se caracteriza porque el investigador desarrolla una guía. Ahí lleva ya una guía estructurada para saber qué es lo que tiene que observar. Por eso es una observación estructurada. Y la no estructurada, pues acá pues no se auxilia de ninguna guía previamente elaborada, sino que solamente se van anotando los elementos que puedan interesar al investigador. ¿Alguna duda de estas? Y la flotante, que es la última que aparece acá, esta pues es una de los tipos de observación nuevas, se podría decir, porque estas se hacen en el espacio virtual, en el cual se evidencian las interacciones de los sujetos también. Entonces, se trata de establecer las relaciones en red, por ejemplo.
Para que quede claro, entonces la observación como proceso de investigación y la toma de decisiones es una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, hecho o caso, tomar información y registrarla para su posterior análisis. La observación es un elemento fundamental de todo proceso investigativo. Si se dan cuenta, aquí está una persona observando, entonces la observación, observar es mirar o examinar con atención. O sea que cuando nosotros hacemos o aplicamos la técnica de observación, no solo es mirar, sino que también es examinar y lo tenemos que hacer con mucha atención para tomar en cuenta si es una observación estructurada, ver en su guía qué es lo que tienen que observar. Y aquí también cómo se aplica la observación. La observación la pueden aplicar los científicos e investigadores, o sea, ¿quiénes son los que observan? Los científicos e investigadores, ¿qué observan? Ellos observan los fenómenos naturales. Y los sociólogos y psicólogos, ¿qué observan? Pues ellos observan la conducta de las personas. O sea, que se relacionan tanto los científicos e investigadores como los sociólogos y los psicólogos. Esto que aparece acá es de observación que se debe marcar con una X como opción que observó, digamos, el grupo que realizó la observación en relación a las actividades de cada uno o del compañero del grupo. Entonces, esto es para tener la certeza de que si es una observación que se hizo en grupo, tener la certeza de que todos trabajaron igual. Entonces, hay algunos aspectos a tomar en cuenta. Por ejemplo, la toma de decisiones para trabajar en equipo se realizó siempre, a veces, o se le dificulta hacerlo. Cumple puntualmente con las actividades, siempre, a veces, o se le dificulta hacerlo también. Participa de manera activa en las actividades que realiza su grupo de trabajo, siempre, a veces, o se le dificulta hacerlo. También tenemos acá si colabora de manera efectiva con sus compañeros que así lo necesitan, siempre, a veces, o se le dificulta hacerlo. Participa y colabora en la presentación del trabajo final, siempre, a veces, o se le dificulta hacerlo. O sea que este es como un instrumento que se les puede servir si en algún momento se hiciera un trabajo en grupo. Entonces nos vamos a quedar aquí con los grupos focales para el próximo día de clases, que sería ya prácticamente lo último de este tema para terminar esta unidad y ya continuamos con la quinta. ¿Hay alguna duda? Ya no tienen ganas de preguntar.